Buenas noches, querido tutor. Mi nombre es Hernán Mauricio Lazo. Pertenezco al grupo de Fundamentos y Generalidades de Investigación, el grupo 352. En esta última etapa me presento con un tema de investigación, el cual está ligado al problema de la distracción en los jóvenes y la violencia que se genera a través de la mala interpretación de los videojuegos. Eh, Queremos saber por qué se da este caso, por qué sucede esto, por qué los niños se desconcentran, por qué hay agresión en las escuelas, en los colegios, en un entorno familiar, ¿sí? Y dadas las situaciones con la nueva generación que se ha dado, las nuevas generaciones se van adoptando nuevas tecnologías y una de estas es esto, los videojuegos. Eh, la pregunta en sí es, ¿cuáles son las causas? O sea, ¿cuál es la medida? O sea, ¿cuáles son esas o sea, desde dónde se genera? ¿Desde dónde se genera? ¿Sí? ¿Por qué se genera y dónde llega? Por ejemplo, miremos este videojuego que ha vendido más de 100 millones de copias hasta la fecha, lanzado el 26 de agosto del 2017, generando millones para la industria de los videojuegos. Un videojuego en el cual podemos ver que muestra una violencia muy extrema con respecto a armas, mutilaciones, ¿sí? Es cierto que las empresas se reservan, mire, dice aquí mayores de 17 años, pero sin por el desconocimiento de los padres y todo, estos videojuegos llegan a la mano de niños de 6 8 años, y los padres, porque no tienen un conocimiento de esto, lo permiten jugar. Esto que genera la violencia que se presenta en estos videojuegos es muy grande. Y, y se presentan los niños distracción por andar en estos videojuegos. La violencia piensa que esto es un juego y lo practican en la vida real, ¿sí? El objetivo es, si la mala interpretación, o sea, comprobar esta mala interpretación en los videojuegos, si es real, claro que es real. Hay, hay situaciones en las que llegan muchas situaciones en las que se genera violencia en los colegios, en la misma casa, entre los padres e hijos, entre hermanos, por esta misma situación. Como por ejemplo, mire, el comportamiento hoy de los niños es muy agresivo, es muy entre compañeros y entre la misma sociedad, ¿sí? Mire, la industria de estos llega muy fácil en las redes sociales. El marketing es muy grande y es muy extenso, y en el cual llega por, la, por los ojos, entra por ojos y oídos en los niños, y esto es muy llamativo para ellos, ¿sí? Eh, lo que lo hace los hace muy, los ponen una, como son muy frágiles ante esto, porque no saben lo que hay detrás de estos videojuegos, ¿sí? Padres de familia no se dan cuenta que a veces un juego o un videojuego hoy en día no es lo mismo que jugar un trompo, jugar canicas, no, ya esto ya tiene un sentido más de, de violencia, y no se puede permitir eso. Entonces, este es el proyecto, es la forma de investigación, entrar cuánto ganan las empresas a costa de eso, los perjuicios que generan en la deserción escolar, sea en primaria, secundaria, las estadísticas que demuestran que cuánto,
Por ejemplo, en qué influencia en los niños menores de 10 años, entre los 10 y 15 años y entre los mayores de 15 hasta los 18 años. Es importante saber eso. Las consecuencias que pueden traer después de que ya son mayores de 18 años. Es importante saber esto y bueno, y a esto se debe que los videojuegos pueden tener un efecto positivo siempre y cuando se le dé un manejo, se le dé un manejo, se le dé un manejo, tener un concepto de cada uno de estos, cada uno de estos videojuegos es importante para saber qué es lo que es apto para nuestros hijos y qué es lo que no es. Y bueno, creo que encontrando ese punto, eh, estos datos con experiencias reales y datos estadísticos, llegaríamos a la conclusión del impacto que genera este problema en la distracción y violencia con los niños. Bueno, querido tutor, esto es todo. Muchas gracias por ustedes, muy amable, muchas gracias.